Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Roca. Frente a este micrófono estamos transmitiendo en vivo desde la Unicach FM, Radio Universidad. Y bueno, pues esperamos que en esta tarde les interese a ustedes el tema. Pues tenemos invitados especiales, invitados que la verdad nos da mucho gusto que se encuentren en Chiapas y sobre todo su formación que la han tenido en diferentes partes del mundo. El tema de hoy es saberes y prácticas de los recursos y bienes naturales en niñas, niños y adultos. Ahora, nos brincamos la adolescencia para irnos precisamente a la población adulta, y va muy interesante porque tenemos como invitados al doctor Martín Plasencia González y a la doctora Ana del Refugio Cervantes Herrera. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Pues saludamos también a nuestra gerente Lupita Moreno, a nuestro productor Mario Coutinho y sobre todo a Eloísa Aguilar, operadora de En esta tarde, y por supuesto atenta a sus llamadas telefónicas. Usted puede encontrarnos en Facebook sobre la dirección de Radio Universidad 102.5 Unicach FM y sus mensajes de WhatsApp 961-284-1398. Repito, 961-284-1398. Y si usted quiere, pues también comunicarse a cabina, es al 961-618-1872 y 961-125-6658. Bueno, en este momento usted se estará preguntando, bueno, ¿qué es saberes y prácticas sobre los recursos y bienes naturales en niñas y niños y adolescentes? Vamos a escuchar en este instante de qué trata más o menos en términos generales el tema de esta tarde. Adelante, Eloísa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. En esta ocasión exploraremos un tema fundamental para nuestra relación con el entorno natural, los saberes y prácticas relacionados con los recursos y bienes naturales. En nuestras comunidades se ha transmitido de generación en generación conocimientos valiosos sobre la fauna, la flora y las técnicas para aprovechar los recursos de manera sostenible. Estos conocimientos ecológicos tradicionales son un tesoro cultural que debemos preservar. ¿Qué incluyen estos saberes? Pensemos en las prácticas de la agricultura tradicional, la pesca responsable y la recolección de plantas medicinales. Son parte de nuestra conexión con la naturaleza y nos enseñan a vivir en armonía con el entorno. Pero no solo eso, las medicinas tradicionales también forman parte de este legado. Las culturas originarias y locales han desarrollado una rica tradición de medicina basada en recursos naturales. Plantas, minerales y otros elementos se utilizan para tratar enfermedades y mantener la salud. Estos saberes no solo son valiosos desde un punto de vista médico, sino también como parte de nuestra identidad cultural. Y no podemos olvidar las cosmovisiones y la espiritualidad. Nuestra conexión con la naturaleza va más allá de lo material. Los rituales, festividades y prácticas chamánicas reflejan esta profunda relación con el entorno natural. Son parte de nuestra historia y nuestra forma de ver el mundo. Sin embargo, enfrentamos desafíos y amenazas. La globalización y la urbanización ponen en peligro muchos de estos conocimientos tradicionales. La deforestación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad afectan directamente su supervivencia. Por eso, es crucial que en la educación ambiental debemos transmitir estos saberes a las nuevas generaciones. Observar aves, plantar árboles y reducir residuos son actividades prácticas que fomentan la comprensión integral del medio ambiente. En resumen, los saberes y prácticas de los recursos naturales son un legado que debemos proteger. No solo garantizan la sostenibilidad ambiental, sino también la riqueza de nuestras tradiciones y nuestra conexión con la naturaleza. Voces del Sur.
pues con este siguiente audio vamos a dar la bienvenida y a conocer un poco más al respecto sobre pues la formación profesional, las actividades, qué es lo que realizan de manera cotidiana después de convertirse en investigadores. Me refiero al caso del doctor Martín Plasencia González y de la doctora Ana del Refugio Cervantes Herrera. Vamos a escuchar la siguiente información y a conocer nuestros invitados de esta tarde. Adelante, Eloisa. Hoy en el estudio nos acompañan el doctor Martín Plasencia González. Es psicólogo y maestro en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, y doctor en desarrollo, aprendizaje y educación por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es director en investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas, profesor en 3 posgrados inscritos en el Sistema Nacional de Posgrado del Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias y Tecnologías, CONACYT, doctorado en estudios regionales, maestría en el desarrollo local y especialidad en procesos culturales, lectoescritores. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores, CONACYT. Es también responsable técnico del proyecto de investigación e incidencia, participación comunitaria intergeneracional para el reconocimiento y resignificación de memorias bioculturales diversas sobre los usos de recursos naturales locales 2023-2024. Además, sus líneas de investigación son sobre infancia, cultura y escolarización. En este programa, además, nos acompaña la doctora Ana del Refugio Cervantes Herrera. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También es maestra y doctora en Ciencias Sociales y Humanidades, en el área de Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es profesora titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, parte del núcleo académico básico de la maestría y del doctorado en Psicología en esa misma universidad. Se desempeña como profesora tanto en la licenciatura como en la maestría en Psicología en su institución de adscripción. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2017 y miembro de la red Methodology for the Analysis of Social Interaction. A lo largo de su trayectoria, ha participado en 17 investigaciones desarrolladas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Chiapas, centrándose sobre todo en conducta antisocial, entornos educativos y salud. Ha sido ponente con 182 trabajos en congresos nacionales e internacionales. También es autora y coautora de 19 publicaciones en revistas arbitradas e indexadas y capítulos del libro. Bienvenidos a Voces del Sur. Voces del Sur. Bien, pues nos da mucho gusto que en esta tarde nos acompañen 2 personas mexicanas provenientes de distintos lugares de la República Mexicana. ¿De dónde viene usted, doctora? De Aguascalientes. Doctor. De Jalisco, aunque ya radico desde hace 16 años acá en Chiapas. En Chiapas. ¿Y usted, doctora? Yo tengo 7 años ya radicando en Ciudad Juárez. De Juárez. Sí. ¿De Chihuahua? Chihuahua. Chihuahua, sí. Pero en Juárez. En Juárez, sí. Excelente. Específicamente. Platícanos un poco por qué este tema y no otro. Sí, bueno, contando un poco la historia, José Luis, de este tema, el CONACYT emitió una convocatoria que son programas nacionales estratégicos. Revisaron los grandes problemas nacionales que tenemos. Uno de ellos es el agua, por ejemplo, la energía, la vivienda, y dentro de esos está la cultura. Y emitieron unas convocatorias para reconocer y reivindicar el conocimiento que las comunidades tienen sobre la vida, sobre el entorno. En ocasiones, y más en los ámbitos académicos a veces que estamos, se valida una forma de conocimiento, ¿no? El conocimiento científico. Entonces a veces denostamos o hacemos acercamientos injustos con las comunidades, con las personas, porque no reconocemos lo que están haciendo. Eso se ha conocido como injusticia epistémica o injusticia cognitiva. El no aceptar que hay otras formas de nombrar la vida, de conocer la vida, de relacionarse, y como comentabas en la cápsula, también de pues ver esta parte espiritual, esta parte de relación que tenemos con la vida.
Y el proyecto, al verlo así, dijimos, es que nosotros podemos investigar, indagar, coinvestigar con comunidades este tema. Una parte que nos ha interesado mucho es la participación de las infancias en estos procesos. Entonces dijimos, las niñas y los niños, ¿qué dicen acerca de su entorno? En lugar de tomar una adopción de educación ambiental como más vertical, en el que nosotros vamos a las escuelas y les decimos qué hacer, lo invertimos y estamos más bien como escuchas. ¿Qué es lo que ellos ven de su vida, del lugar donde están viviendo, para ver qué podemos aprender de las prácticas locales? Y otro aspecto es, además que lo hicimos con niños, es que no lo hicimos con comunidades originarias, que es muy importante hacerlo con comunidades originarias, pero decidimos hacerlo con comunidades ejidales. Recordemos que en el país la mayoría del territorio está en manos de comunidades ejidatarias, en bienes comunales, es decir, estos bienes públicos. Entonces quisimos saber en comunidades más o menos nuevas, que están cercanas a reservas de la biosfera, qué es lo que dicen. O sea, niñas y niños, qué nos tienen que decir, y personas adultas del proceso. Entonces, un poco va por ahí la idea. Entonces, hicimos como un agrupamiento entre algunas instituciones. Está la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Tlaxcala, la Universidad de Brasilia, en Brasil, la Universidad Surcolombiana de Colombia, la Fundación Universitaria del Área Andina de Colombia también. Y entonces pues nos unimos como para hacer este proyecto, que es de estos denominados Proyecto Nacional, porque el aprendizaje que tengamos aquí queremos después expandirlo a otras comunidades. Excelente. Es un trabajo, quiero pensar, desde el punto de vista multidisciplinario. ¿Es correcto, doctora? Es correcto. Habemos diferentes tipos de profesores con diferentes formaciones. Desde la licenciatura hay psicólogos, hay antropólogos, hay licenciados en educación. Es multidisciplinario y también pues tiene esta diversidad de formas de trabajo, de interpretación que nos hemos ido encontrando y hemos ido construyendo este método de recolección de saberes y este cúmulo también de información de diferentes estados de la República y diferentes países. ¿Cuán importante es el hecho histórico, originario, de todo lo que representaría Hispanoamérica, Latinoamérica, en el pensamiento originario, sin caer en el eurocentrismo, ¿no? Porque nos hemos convertido en importadores de ideas foráneas, de ideologías foráneas, de teorías foráneas, pero teniendo lo propio en México y todo lo que es este gran brazo latinoamericano, creo que es muy fundamental el trabajo que ustedes realizan, principalmente cuando se retoma de la misma comunidad, de los mismos ejidatarios, de la infancia ejidataria, de los padres de esta infancia, para que en el hecho de que se transforme aquel discurso, aquel conocimiento de transmisión oral, pase a un contexto escrito y que de alguna manera se pueda compartir a los ojos del mundo y con los ojos del mundo y con los participantes del mundo. ¿Qué han hecho, doctora, en relación a este trabajo? ¿En dónde cabe usted como psicóloga o como especialista en conducta? ¿Qué es lo que hace? Bueno, hemos estado trabajando sobre cómo son estas plantas, cómo son estos animales, qué cosas, cuáles plantas y animales conocen los niños y niñas. Sobre todo hemos trabajado sobre todo con niñas y niños, y como psicóloga estos usos, esta interacción que hay entre las plantas, los animales y los niños y los adultos. Es decir, lo estamos viendo desde este intercambio mutuo donde la naturaleza presente en el territorio condiciona el comportamiento de las personas que lo habitan al mismo tiempo que ellas lo van modificando, ¿no? Entonces estamos observando este intercambio mutuo, esta interacción mutua entre la población en este territorio, sobre todo niñas y niños, pero bueno, también hemos trabajado con adultos. ¿Cuál importante puede ser, por ejemplo, el hecho de llevar a cabo esta investigación, este trabajo de saberes y prácticas sobre los recursos y bienes naturales en niños, niñas y adultos, en el hecho de que el conocimiento de animales, el conocimiento de la naturaleza no es la misma
de la población ejidal, de la población de nuestras comunidades originarias, al contexto urbano o al contexto rural. ¿Cómo impacta en el trabajo que ustedes realizan? ¿Qué es lo que han observado? Platíquenos, por favor. Bueno, a mí me parece súper interesante, sobre todo los últimos días he trabajado mucho con la base de datos. Y claro, es muy interesante cómo observan y conocen diferentes plantas, diferentes animales. Hemos trabajado con 3 comunidades ejidales, 2 en montaña y 1 en costa. Y claro, hay plantas, hay animales que se encuentran en ambos, no sé, el mango, las vacas, los coches, los perros, sí. Pero hay plantas y animales que solo encontramos en unos de ellos, ¿no? Algo que hemos visto es que los niños y niñas de la costa toman como parte de su territorio el mar. Entonces empiezan a hablar de las plantas y de los animales que están en el mar cuando les preguntamos sobre estas plantas y animales de su comunidad. Esto a mí en lo personal me sorprendió y me pareció muy interesante porque, claro, su territorio no es la tierra, su territorio es la tierra y el agua. Y por supuesto, el tipo de plantas y animales que vamos encontrando van cambiando también en estas diferentes espacios, estos diferentes territorios que tienen diferentes climas también, y que permiten un intercambio también de diferente índole según los espacios en los que nos encontramos. Entonces hemos visto que hay ciertas seres que se presentan en todos, pero también vamos viendo estas cosas, ¿no? En lo personal, yo que no soy de esta zona, hablábamos en la mañana en el seminario de biocultura sobre las uvas, ¿no? Y yo decía, bueno, es que los chicos de la costa están marcando uvas, pero yo no sé de qué uvas hablan cuando dibujan uvas, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos todavía hipótesis de qué plantas están hablando cuando ellos dicen uvas, pero bueno, vamos a ir con ellos a corroborar, porque justo lo importante es rescatar estos saberes, estos nombres, estas maneras de nombrar y de convivir con las plantas y los animales de su propio territorio. Doctor Martín, ¿cómo ve usted en el avance de su trabajo de investigación que están realizando? Pareciera que esta dualidad naturaleza-hombre, naturaleza-ser humano, naturaleza-conocimiento, naturaleza-subjetividad, repercute en el hecho de ese rompimiento entre el respeto a la naturaleza por parte de la población del mundo, ¿sí?, y lo que originariamente se preservaba en México. Es decir, nuestros orígenes mexicanos le daban prioridad a este hecho de darle una divinidad al agua, a la tierra, a las plantas, a los animales, al jaguar, al tigre, ¿no?, a las guacamayas, etcétera, ¿no? Ha permeado, ha roto esta situación, esta dualidad, y ha afectado a la tierra. Bueno, hay como 2 perspectivas principales, si pudiéramos agrupar. Una que es esta perspectiva antropocéntrica, que ubica a los humanos como los importantes y todo se subordina a lo que hace el humano. Entonces esa perspectiva es muy extractiva y muy agresiva con el entorno porque consume, y ahí el tema de estos modelos occidentales, capitalistas, europeos, que ven la naturaleza a favor de lo humano. Entonces hay mucha pérdida de diversidad en esa perspectiva porque solamente lo que interesa para el humano en ese momento es lo que privilegian y lo demás lo denosta, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la creación de agroquímicos y toda esa industria que privilegia unas plantas sobre otras. Entonces se está acabando increíblemente con una cantidad impresionante de insectos y de ciertas plantas que tienen mucha importancia ecológica. También el manto acuífero, ¿no? También los mantos acuíferos y todo esto, como que el agua, de ser considerado como un bien público, digamos, se está cada vez concibiendo más como un bien privado y que se puede comercializar. Hacia allá van las nuevas tendencias o las nuevas economías, están poniendo atención en ese recurso, ¿no? Lo denominado como recurso, no como bien cultural o bien social. La otra perspectiva, que es más cercana a lo que comentabas, José Luis, de Latinoamérica, y que hemos visto coincidencias con nuestros compañeras y compañeros brasileños, colombianos, ecuatorianos, argentinos, es que hay ciertas visiones que están más cercanas a que no hay esa dualidad.
sino que los humanos es otra especie más de lo que hay en la naturaleza, entonces son más cuidadosas. Esta perspectiva de la sustentabilidad y todo eso ni siquiera es anterior a eso, es decir, no destruyo porque es parte de mí. Por eso algunos tienen esta denominación de madre tierra, ¿no? Porque la concepción es distinta. Es decir, es parte de mí, o yo soy parte de ella, o somos parte todos de todo. Entonces, al dañar algo, pues me estoy dañando a mí mismo y a toda la descendencia, ¿no? Entonces son como puestos más a largo plazo. Y los otros modelos antropocéntricos es lo inmediato, lo que va a satisfacer. Entonces nosotros, al acercarnos precisamente a estas comunidades, ahorita lo decía muy bien Ana, nos interesa también la parte urbana. Estamos, te comento, haciendo algunas también revisiones con niñas y niños de ciudades. Por ejemplo, estamos justo en trabajo de campo en Ciudad Juárez, en Guadalajara, en alguna ciudad del Estado de México, en Puebla, en Sinaloa, en algunas localidades, en Zacatecas, porque y en Chiapas está en Pijijiapan, que es el centro donde estamos trabajando. Vamos a trabajar en Las Rosas, en Pujiltic, en Tuxtla, en Coapilla, en Ocotepec, en San Cristóbal, para ver precisamente, por ejemplo, nos interesa mucho saber las niñas y los niños urbanos qué dicen, qué animales hay, porque por ejemplo acá con el Vergel o con Plan de Ayala o Palmarcito, las comunidades donde estamos trabajando, hablan por ejemplo del mono, hablan del tepezcuintle, hablan de caspirol, de otras cosas de la iguana, Tlacuaches. del tlacuache, cocodrilos, claro. Púpulos, ajá. Sí. Pero que no son vistos como acá en el zoológico, es parte del entorno. Entonces, ¿cuál es la población con la que están trabajando en términos académicos? Es decir, ¿con qué nivel? ¿Nivel primaria, nivel jardín de niños, nivel secundaria? En las población comunidades abierta. En las comunidades ejidales han sido niños de primaria y adultos, los miembros del ejido. ¿Padre o tutor? Invitamos en general población abierta excelente. de adultos y ellos, pues, con la población que viene trabajamos. En el resto de las ciudades y puntos urbanos es primaria y secundaria. Excelente. sí. Platícanos un poco del reto que están realizando en este instante, porque no es fácil decirlo, pero el hacerlo es donde truenan las habas, ¿no? Y Sí. se crujen los vidrios y las hojas secas al pisar. ¿Qué problemas han encontrado? Porque, por ejemplo, hablan de bienes comunales, hablan de líderes de los ejidos, ¿no? De los comisarios ejidales. ¿Han encontrado puertas abiertas? ¿Han tenido que tocar varias veces? ¿Han tenido que mover el picaporte? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han solucionado estas aristas que se encuentran justamente en toda esta población con la que ustedes están trabajando? Bueno, en el tema de los comisariados, afortunadamente hemos tenido encuentros agradables. Cuando iniciamos, como anécdota y como registro de lo que estás diciendo, José Luis, llegamos y nos asociaban que probablemente podríamos ser robachicos. Estaba justamente en Pijijiapan el rumor de que había personas que llegaban a robar a los niños y el grupo de trabajo iba precisamente a trabajar con niñas y niños. Entonces lo que hicimos fue ir a Presidencia, presentarnos, llevar un escrito. Después fuimos con otras autoridades militares, por ejemplo, policiales, a llevarles el escrito para que estuvieran enterados. Y después fuimos con las autoridades ejidales, les mostramos eso y nos presentamos antes de cualquier cosa. Con los documentos sellados. Sellados, sí, ¿no? sellados de recibido. Aún así, tuvimos apenas una sesión la semana pasada. Todavía hay esa como duda de quiénes somos. Y hemos estado yendo, en 2022 fuimos un tiempo, el año pasado, y estamos yendo otra vez, pero aún hay personas de quiénes son ellos, de dónde vienen. Dudas. Sí, quiénes son, a qué vienen, y son preocupaciones genuinas, porque las gentes dicen, bueno, es que cómo protegemos a nuestras infancias, a nuestra comunidad. Entonces, siempre que pasa eso, nosotros lo observamos como una preocupación genuina y lo que hacemos es hablarlo y dar toda la información de nosotros
lo más pura o lo más prístina que se pueda para que se entienda quiénes somos. Claro. Y de alguna manera también asisten a las escuelas, a las casas de los habitantes. ¿A dónde asisten? En las comunidades ejidales trabajamos en el Salón Ejidal y en el domo, que pues es ese domo, ese espacio público que existe dentro de las comunidades, que está techado y que es amplio, donde se pueden hacer diferentes tipos de actividades. En la escuela también, en la comunidad de la costa trabajamos directamente dentro de la escuela, y en el resto de en las ciudades, en otros centros urbanos, sí, vamos y tramitamos directamente el acceso en las escuelas con las autoridades escolares. Ahí en muchas ocasiones se habla también con los padres de familia, y ahí dentro de los mismos centros escolares es donde se hace esta recolección de datos sobre estos saberes de los niños y niñas. Digo, eso es muy interesante porque la investigación que se realiza de alguna manera tiene diversas direcciones, independientemente, antes era de la obtención de la información y ahí nos vemos, ¿no? Y jamás te vuelvo a ver. Aquí no, aquí es de qué encontré y qué te comparto. ¿Sí? Es correcto. Pero sí. sobre todo en esta plática, en esta dialogicidad que ustedes tienen con las autoridades, con ejidales, municipales, policiales, militares incluso, es este hecho de caminar juntos, y pareciera que es necesario a veces que una guía los lleve y los represente, porque al tener esa guía hay confianza. ¿Sí? Una anécdota, como paréntesis de la investigación, yo sé que es más importante su investigación que la anécdota, sin embargo les puede ser útil. Sí. Por ejemplo, al caminar en las comunidades de nuestros pueblos originarios, es importante hablar con el líder de la comunidad y que permita, porque se hace un plebiscito, ¿no? Una reunión, y en este sentido los presentan y acuerdan si los reciben o no los reciben, ¿no? Y que los horarios tienen mucho que ver. Por ejemplo, hay poblaciones en donde los niños no pueden salir de su casa por la tarde, porque justamente han atravesado una serie de violencias, de raptos, de violaciones a sus hijos. Entonces hay mucha desconfianza, ¿sí? Y el hecho de este acercamiento debe ser con veracidad, con conocimiento, con intercambio de confianza mutua, para que pegue, es decir, ese diálogo mutuo y esa sinceridad abierta para alcanzar estos conocimientos, porque realmente los veo a veces como investigadores en el hecho de estar escarbando y encontrar, no sé, grandes vestigios importantes, y aquí sería el conocimiento que toda la población tiene guardada, que regularmente a veces por esta situación cultural, por esta situación idiosincrática que tenemos los mexicanos, los vamos dejando a un lado, y pareciera que nos fijamos en los de enfrente, en los de allá, de los güeritos de arriba o los del otro lado, y que nos olvidamos que México tiene un conocimiento mucho más allá, y nuestros pueblos originarios nos lo demuestran a través de su conocimiento cosmogónico, que va mucho más allá de la simple aspecto reduccionista que tienen otras teorías importadas a los investigadores mexicanos, ¿no? Sí. ¿Cómo permea esto? Bueno, es importante lo que dices, José Luis. El proyecto se llama de investigación e incidencia. Desde ahí está planteado que tiene esta parte como de interés científico, de interés académico, por decirlo así, de aprender más de las comunidades, pero este otro componente de incidencia es también regresar. Entonces estamos trabajando la idea de museos comunitarios representativos. Esta idea de museos comunitarios es crear algún tipo de museografía, de producción a partir de las personas, de algo que les represente a ellos. Tuvimos la experiencia hace poco y agradecemos al ejido Emiliano Zapata de municipio de Mazatán, que tienen ellos un museo comunitario sobre cuidado de la tortuga marina. También tienen uno en Tolomita y Palmarcito, también del cuidado de la tortuga marina, en Pijijiapan. Y gracias a lo que está trabajando ahí la CONAMP, a partir de la reserva La Encrucijada, estamos ya comenzando a conectarnos con ellos también como actores claves en el territorio para este trabajo que estamos haciendo de
niñas y niños están participando, dando su opinión de plantas, animales del territorio, después regresarlo y que sirva para reflexión del territorio. Tenemos una, y voy a aprovechar para contarte, estamos haciendo un ejercicio con ellos que le llamamos una herramienta de diálogo intergeneracional. Eso quiere decir como platicar entre adultos y niñas y niños. Las niñas y niños van a sus casas con un formato que les permite entrevistar a sus abuelos, a sus abuelas. Entonces imaginemos un niño de 8 años que está entrevistando a alguien de 80 y le dice: cuéntame cómo era mi comunidad cuando tú tenías mi edad. O sea, tú de 80 tenías 8 años, ¿cómo era? Y en general las descripciones son comunidades con abundante vegetación, más tranquilas, menos despobladas, menos tecnologizadas, pero se habla de esa forma. Ahora, en la descripción actual todavía hablan de recursos, todavía hay agua, todavía hay uno que otro árbol, algunas manifestaciones de violencia que ya ven presentes, algunas manifestaciones ya de lo que entienden por desarrollo, que a veces entienden esta urbanización, pero en el futuro es el que más nos ha llamado la atención. Tengo muy presente el caso de un niño reciente que nos dijo: en el pasado, en su colonia, era puro monte, así le llaman, o montaña, y no había pocas casas, las casas eran de ciertos materiales, de tejas o de palma, tal. Luego, en el presente, ya hay casas de 2 pisos, los vecinos son amigables, hay más calles y tal. Pero en el futuro, dice, en el futuro creo que va a haber trenes eléctricos, va a haber edificios, va a haber parques, y las personas ya no van a tener casas, van a rentar cuartos. Entonces, este pensamiento, esto que está pasando en este diálogo de los niños y de los adultos, nos hace pensar qué futuro estamos analizando, o sea, hacia dónde vamos. Porque la tercera pregunta es, el niño le dice al abuelo: ¿cómo crees que va a ser el sitio donde estoy cuando yo, niño de 8 años, tenga tu edad de 80? Y a nivel planetario es muy poquito. A nivel de nuestra vida, pues es bastante, ¿no? Es casi la mitad de nuestra vida o casi una vida completa. Pero a nivel planetario es muy poquito tiempo como para un cambio tan brusco. Porque si le hacemos caso a esas descripciones, ya van a ser más parecidas las descripciones a contextos urbanos como Tuxtla. Muy proféticos, ¿no? O proféticos, sí. De alguna manera, doctora... Sí. Ana del Refugio, Anita. ¿Puedo decirle Anita? Sí, claro, sí, claro. Para todo nuestro auditorio, que se sienten en confianza también. Sí. ¿Cómo ve el diálogo, este proceso de comunicación entre los niños de estos ejidos, de esas comunidades, a los del área urbana o suburbana? Esa es la primera pregunta, porque viene una siguiente, por favor. Bueno, yo creo que es viable y yo creo que puede ser muy enriquecedor. Se han hecho unas prácticas, digamos, de comunicación y de intercambio. Se hizo un ejercicio, una compañera que está en el DF, sí, un ejercicio de una herramienta que se le llamó maletas viajeras, donde las niñas y los niños contaban esos elementos definitorios de su identidad y de su comunidad, ¿no? Se contaban a ellos y a su comunidad, ¿no? Incluían paisajes, animales, ropa, sus intereses, su comida, e hicimos un intercambio justo, donde fueron estas maletas viajeras de la costa a la montaña y de la montaña a la costa, y entonces ellos iban viendo así esas cosas que podían ser diferentes, iguales, y cómo iban imaginando estos otros espacios. Entonces justo con un ejercicio así podríamos encontrar también ese diálogo, ese intercambio, ese punto de encuentro entre los niños de la ciudad y los niños de estas comunidades que son rurales. Y entonces podríamos encontrar ese punto de conexión, e incluso se podrían hacer otros trabajos, ¿no? De intercambio, un amigo, nos mandamos cartas, nos mandamos dibujos, se pueden hacer muchas cosas que permitan conectar estos dos espacios y sus intereses en común. ¿Puede de alguna manera ser un elemento que afecta o que genera algún resultado inesperado el hecho de que niños de comunidades, de ejidos, su distracción en tiempos de ocio sean diferentes a los de la ciudad, en donde o de áreas urbanas,
o suburbanas en donde, por ejemplo, los padres, la madre, el padre, pues hay situaciones de rompimiento, hay familias neuróticas, no hay un diálogo abierto o franco, y los niños se la pasan en su tiempo libre con el teléfono celular, metiéndose en las redes sociales. ¿Puede repercutir este aspecto en el trabajo, digamos, lo puro que están realizando? Bueno, es esperable que haya elementos del imaginario y de la percepción del mundo, aunque ese mundo no sea exactamente el que sucede ahí en su entorno. Por ejemplo, en algunos de los dibujos hemos encontrado osos, y bueno, objetivamente hablando, en estas zonas pues no hay osos, bueno, aunque pero puede referirse otro tipo de osos. al oso hormiguero, por sí, ejemplo. podría ser oso hormiguero, o podría ser, nos hemos visto jirafas, ¿no? Que, pues bueno, que sepamos no hay jirafas, ¿no? Pero eso no quiere decir que la información está sesgada, corrupta, no es, nos da cuenta justo de cómo es esta comprensión del mundo y cuáles son los elementos que ellos perciben y que ellos tienen en su imaginario y que les ayudan a comprender su espacio, su territorio y su lugar y su papel dentro del mismo. Entonces, está bien, como un apunte, creemos, yo, bueno, personalmente creo que las niñas y los niños rurales también son aficionados al celular. Solamente que hay ciertos condicionantes de derechos culturales que no, y de derechos a tecnologías que no tienen. Por ejemplo, dos de las comunidades, Plan de Ayala y El Vergel, en la biosfera del Triunfo, no tienen acceso a telefonía todavía y a internet. Pero no es decir, están privados de eso. Entonces yo creo que si hubiera esa posibilidad, ese camino de diálogo entre los niños urbanos y los rurales podría ser muy efectivo, porque les interesan las mismas cosas. Yo no soy de la idea de criminalizar a estos aspectos. Claro, no se trata de eso. Pero más bien es, por ejemplo, si coexisten y por estos efectos de la globalización, ya se hace alguien un TikTok en China y lo hace divertido, nos da risa también a nosotros acá, ¿no? Y le va a dar risa a una niña y un niño en contexto rural. Pero cómo es ese espacio donde está habitando esta niña y este niño de la parte rural puede aportar a la comprensión del entorno. Por ejemplo, el tema del agua, que es un tema súper complejo, en estas comunidades por ahora no tienen pensado problemática. Sí, que no tienen problemática, a excepción de algo que los hizo reflexionar. En Plan de Ayala tienen una captación de agua que históricamente siempre les había dado, la tomaban directamente de un arroyo. Y esta ocasión hace unos días fue el gran fenómeno porque se secó. Y ojo, es una comunidad que está en la sierra y que hay muchas cuencas y hay muchos ríos ahí cercanos. El río principal de la comunidad no se seca, pero no pueden hacer toma directa, tienen que ver con agua una conexión ahí. Pero incluso, digo, esta comunidad que tiene, digamos, abundancia de este bien o de este recurso, tiene ya este pensamiento. Entonces, ¿qué pasará con niñas y niños de Tuxtla? Yo les comentaba a ellos, ¿sabían que en Tuxtla el río principal, el Sabinal, todavía conozco personas, no sé si te tocó, José Luis, si eres de acá, que iban a jugar, a pescar, no sé qué hacían por ahí? A bañarse. Entonces esa como cosa que parece como utópica, como abandonada, como muy al final se hace ahí, pero yo digo, bueno, y Tuxtla teniendo un río que potencialmente es muy bonito tener un río, ¿cómo hacer para recuperar y no enviar todos los desechos ahí a ese espacio? Uh-huh. Es un ámbito para otro costal, ¿no? Ajá. para otra historia. Sin embargo, creo que se ha venido trabajando el rescate a través de plantas residuales de agua, ¿no? Pero que realmente en otros municipios pues hacen falta, y aquí en Tuxtla Gutiérrez ya ni se diga. Hay 2 o 3 creo por allí, pero no abastecen. Uh-huh. Para recuperar este afluente tan importante como lo fue en su momento, y lo sigue siendo, pero ahora pues manchado por aguas residuales, como lo es el río Sabinal, ¿no? Que es una vertiente importante y que llega a dar al río Grijalva. Uh-huh. Recordemos que el río Grijalva viene de Mérida, de Yucatán, y todos estos atraviesa Tabasco y llega, bueno, es una historia, ya le tocaría a los que hablan de cuencas y hidrología, ¿no?
Sin embargo, ¿cuál es la importancia que le ponen, que ustedes han encontrado en los elementos estos de la importancia de los niños a los recursos naturales? Bueno, yo creo que es enorme, tanto en términos de pensar en el futuro, que serán los futuros administradores y tomadores de decisiones, tanto en sus territorios como en otros, pero también como agentes que pueden cambiar la forma en la que se hacen las cosas aún ahora, ¿no? Siempre pensamos en cómo los adultos afectan a los niños, pero casi no pensamos en cómo los niños afectan a los adultos, y es enorme el impacto que los niños tienen. Entonces puede ser un gran papel en la toma de decisiones, en el manejo diferente de estos elementos del paisaje y del territorio, y pueden tener también pues eso, un papel decisivo en las próximas décadas en términos de lo que se hizo ahora y de lo que ellos hicieron ahora. Okay, si me permite tantito, estamos platicando con el doctor Martín Plasencia González y la doctora Ana del Refugio Cervantes Herrera. Ellos están compartiendo el trabajo sobre saberes y prácticas sobre los recursos y bienes naturales en niñas, niños y adultos. Y gracias al mensaje de Yasmín Moal, saludos al doctor Martín y a la doctora Ana. Muchas gracias. Hola. Gracias por estar en sintonía con nosotros y vernos a través de las redes sociales, principalmente de Facebook. Gracias, de verdad nos emociona porque nos permite compartir con ustedes todos estos temas que son de vital importancia, porque nos permite analizar el presente para poder ir planeando en lo futuro y recordar que lo que sembremos hoy es lo que vamos a cosechar mañana, ¿no? Y que en un momento determinado los niños pueden estar pensando, cuidar la naturaleza es importante, y llegan a ustedes y dicen, no, sí es importante, tengo que seguir sobre este camino, aunque papá, mamá o el abuelito no lo hagan, ¿no? Sí, creo que, y lo hemos visto, todavía estamos en ese proceso de mostrar las producciones, le llamamos nosotros a lo que hacen las niñas y los niños para los adultos, pero de repente se sorprenden por la visión que tienen las infancias. Nosotros hemos usado algo muy sencillo y a la vez complejo, pero que es muy interesante, que se les dice, háblanos o dinos o dibuja el lugar donde vives. Y ahí se integra lo que comentaban y lo que habías preguntado de los recursos y bienes. Dibujan el río, los peces, sus flores, sus animalitos que están en la casa, su casa misma, la comunidad, las montañas. Es decir, esto que pudiera parecer un simple dibujo que hace una niña o un niño, en realidad nos está dando información sobre cómo ve ese territorio. Ahora, si contrasta uno ese dibujo ahora con lo que piensan que va a suceder dentro de unos años, es completamente distinto. Así lo vemos en los elementos que nos han reportado. Ya como si fuera la urbanización en contra de mantener los elementos naturales, ¿no? Los edificios le ganan a los árboles, los arroyos o ríos se convierten en acueductos, pero ya bloqueados o extintos. Es decir, sí mueve mucho lo que las niñas y niños presentan. Es de terror, ¿no? Es de terror, sí. Sin embargo, doctora Anita, ¿cuál es el pensamiento que han demostrado, han dado a notar las niñas y los niños de manera separada, solo por cuestión de diálogo, solo por cuestión de conocimiento, en relación a la naturaleza? ¿Cómo lo ven las niñas y cómo lo ven los niños? Bueno, me parece que no está diferenciado, no diría yo que tienen una visión diferente. Me parece que es bastante homogénea en términos de su visión, ¿no? Estos niños lo que ven y lo que nos cuentan es eso, ¿no? Los seres, los elementos que hay en sus entornos inmediatos y mediatos en términos de la comunidad, van hasta el monte, que ellos mismos luego nos dibujan el monte, estos animales como el tepezcuintle, el tlacuache, el tigre, esos que están allá, que también saben que existen, ¿no? Y es muy detallado porque nos cuentan tanto niñas como niños, incluso insectos, ¿no? Alacranes, mosquito, mariquita, mariposa. Entonces tienen yo diría una visión bastante amplia y es homogénea, ¿no? No hemos visto como que haya más variedad de niños o niñas, no, digamos que van juntos como un poco un apoyando ente. esto, entrevistamos a niñas y niños de Palmarcito, por separado, niñas y niños, y nos impresionó el conocimiento, los saberes, las prácticas que tienen las niñas de la pesca.
porque normalmente asocia uno que son los hombres los que se dedican a la actividad, y cuando escuchamos a las niñas tienen un conocimiento muy complejo, muy diverso, muy amplio sobre la pesca. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no? Quizá ya en algún momento de la vida, de la distribución de roles, ya las niñas se quedan más en casa, no sé si por decisión en todos los casos o por aspectos culturales, pero de que conocen mucho, son pescadoras. Una experiencia también muy bonita es que una niña nos mostró cómo pescar, nos enseñó cómo hacer carnada, porque no llevamos carnada. Entonces nos dijo a partir de caracolitos nos mostró cómo hacerlo y nos enseñó a pescar. ¿Y pescaron algo? Y pescamos algo, sí. Excelente. Y fue una niña, digamos, ¿no? Entonces le dijimos, oye, ¿por qué tú... ¿por qué quieres aprender a pescar? O sea, ¿por qué estás interesada en pescar? Y ella dice, para que si en el futuro me deja mi marido, yo tenga con qué sostenerme. Sostenerse, su familia, ¿no? Sí, entonces esa posición de que nosotros la vemos como de resistencia, muy importante de ella, como de agencia, de capacidad de empoderamiento, le dicen algunos, ¿no? Es muy importante verlo en una niña. Decir, no, yo quiero ser autosuficiente, no depender de eso, y por eso tengo las habilidades que se necesitan para eso. Irlas desarrollando. Uh-huh. ¿Qué opinan los adultos con respecto al trabajo que ustedes están realizando? ¿Qué han observado? Bueno, ahí depende mucho para empezar, si ese adulto vive con niños o no. Los adultos que viven con niños nos ubican y les gusta el trabajo que hacemos, ¿no? O sea, hay papás que traen a los niños así, supe que vinieron y entonces fui por mi hijo que estaba con la abuelita y me lo traje para que pudiera venir al taller, ¿no? Sí. Los adultos que no tienen niños, pues justo todavía tienen mucha desconfianza, están preocupados por las niñas y los niños de su comunidad y no saben quiénes somos porque pues no ha habido alguien que les cuente quiénes somos, ¿no? Porque no tienen ese contacto con las niñeces. Y bueno, esa es mi interpretación, ¿no? Justo la semana pasada en una de las comunidades un ejidatario nos decía, pero es que ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Y por qué buscan a los niños? Y justo otro, que sus hijas vienen a los talleres a trabajar con nosotros, pues, pero si tienen un montón de tiempo viniendo y vienen aquí con los niños y trajeron amigos y fuimos al río, hicimos muchas cosas juntos, ¿no? Entonces, la comunidad en general acepta y entiende el trabajo que estamos haciendo y lo valora y se involucra con nosotros, pues también en la medida de sus propios intereses y mi percepción es también en la medida de que estén en contacto con los niños y niñas que son quienes nos conocen más. Pudiéramos pensar que de alguna manera ustedes están en esta huella ecológica familiar. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, aprovechando por el espacio que nos queda, ¿cómo pueden las familias que nos están escuchando en este momento, están sintonizando el programa, están escuchándonos en las redes sociales, cómo pueden ellos y ellas hallar su huella ecológica? Bueno, yo creo que sobre esta segunda, que va a ayudar a la primera, curiosamente muchas de las adultas y adultos que nos están escuchando migraron de zonas rurales, o sus padres eran de zonas rurales y tienen todavía sedimentos o conocimientos o saberes de lo que se hace en el rancho, de lo que se hace en la parcela, en el potrero. Es decir, pero de algún modo al estar en la ciudad se ha privado ese tema. Entonces, desde casa se pueden, algunos tienen jardines, algunos no tienen el espacio físico por las mismas limitaciones de la vivienda, pero tienen macetas, es decir, hay formas en las que ciertos alimentos, de eso habla la soberanía alimentaria, ciertos alimentos podrían cultivarse o ciertos animales tener ahí para autoconsumo, para intercambio o para embellecer también, por estética. No me refiero a tener, por ejemplo, aves o mascotas o ese estilo, no, sino más bien me refiero al permitir que algunas especies se generen, se cuiden, se amen en casa. Entonces, yo creo que retomando, las personas que nos están escuchando, recuerden lo que hacían con sus abuelas, con sus abuelos, ¿no? Cuando iban con las vacas, se ordeñaban, y cuando iban a brincar los alambres de púas y que se cortaron, y que iban a buscar un becerrito
o iban a sembrar algo. Muchos tenemos esas historias. O iban corriendo tras las gallinas, ¿no? Por supuesto. O las gallinas tras... Los guajolotes tras de ellos, o los patos, por supuesto, que son muy territoriales. Sí, por supuesto, indudablemente. Sí. Para ir concluyendo, ¿cuál sería el llamado a la sociedad, el llamado a justamente lo que dice el doctor Martín, en el hecho de que recordemos aquellos momentos en los que vivíamos en el rancho? ¿Cuál sería el llamado principal para la sociedad en general a partir del trabajo y del descubrimiento que ustedes están realizando? Creo que es justo eso, ¿no? Recordemos esa conexión que tenemos con nuestro territorio, con nuestro entorno, con esos saberes que tal vez parecieran lejanos, ¿no? Mi abuelita cocinaba y qué rico estaba. Bueno, intenta recrearlo, intenta reconectarte con el territorio y con este consumo que puede ser autosustentable. Y pensar desde dónde estoy, cómo puedo reconectarme y cómo puedo mejorar este intercambio que estoy teniendo con mi entorno y con mis compañeros del resto de la naturaleza, creo yo. Sí, bueno, también recordar que la vida planetaria es una vida que se está afectando mucho, ¿no? Entonces, a veces uno cree que las acciones individuales no interfieren en tanta complejidad, pero creo que puede uno, desde lo que uno puede hacer, ¿no? Lo que decía de cuidado de plantas, teníamos esa tradición también antes, ¿no? En las familias, recordamos nuestras abuelas que ponían sus, bueno, yo recuerdo a mi abuelita con sus plantas en las latas de chiles, ¿no? Y que las colgaba todas ahí, tenía orégano, tenía perejil, tenía... Ruda. No sé, mi abuelita tenía tunas, tenía nopales, que puedes tener en una maceta en casa y puedes cosecharlos. Y de esas colgantes, ¿no? También. Claro, telefonito. Entonces, y otra es aceptar que podemos aprender mucho de otras personas, de nosotros mismos, pero de otras personas, y que como prejuicio de manera muy injusta sobre la vida rural, creo que debe despejarse. A veces hay prejuicios muy feos de que no saben, de que etcétera. Debe desterrarse y reconocer más bien todo lo que saben. Gran parte de la alimentación mundial ahorita, bueno, una parte sabemos es por esas empresas que han acaparado, ¿no? La producción de alimentos. Ese es otro tema quizá para otro programa. Ojalá. Sí, pero en el tema de la importancia que tenemos cuando vienen a nuestros mercados, al mercado de los ancianos, a los mercados locales que tenemos y que traen sus producciones, ¿no? Una lechuga fresca, hierba mora, retoños de chayote, no sé, cualquier cosa que tenemos. Cueza tan rica. Entonces podemos también reconocer esa vinculación y ver, bueno, hay gente que está produciendo para nosotros también. Por supuesto, y esa recolección también de alimentos silvestres. Sí, claro. Que son muy importantes y que se están perdiendo a través del tiempo, que no se deben perder porque son alimentos exquisitos. Sí, Ya platicaremos en otra ocasión. Sí. Bueno, pues agradecemos infinitamente a usted que nos permitió acompañarle a través de las redes sociales, a través de esta importante frecuencia, 102.5 Unicach FM. Agradecemos a nuestros invitados en esta tarde, la verdad, muy emocionado. De verdad, nos da mucho gusto que hayan venido, que nos hayan hecho tantito de tiempo y que mencionarles que esta emisora es suya. Muchas gracias. Pueden venir cuantas veces así lo consideren pertinente. Compártanos sus conocimientos, sus avances, por favor. Vamos a estar pendientes de ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias y gracias por la invitación. Al contrario, por aceptar y venir con nosotros. Gracias a nuestra gerente Lupita Moreno, gracias a Mario Coctiño, operadora Eloísa Aguilar. Gracias. Este es un equipo de trabajo. José Luis Roca frente a este micrófono le desea un fin de semana excelente. Síganos escuchando, siga con la frecuencia de Unicach FM. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4. Hasta la próxima. Muchas gracias. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH 102.5.